Presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que los saluda a todos los que nos escuchan por las ondas radiales de Radio Paz, por las distintas plataformas de Radio Paz, por el Internet, por la aplicación para dispositivos móviles y teléfonos celulares en plataforma Android y iPhone de Radio Paz. Y también a todos los que nos escuchan por EWTN, Radio Católica Mundial, las emisoras afiliadas, la onda corta de Radio Católica Mundial. Estamos en la antesala de Corpus Christi, que se va a celebrar este domingo. Y antes que nada, antes de dejarle la palabra incluso al Padre José Luis, quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que la figura de Santo Tomás de Aquino está muy vinculada a la celebración de Corpus Christi. De hecho, la liturgia de Corpus Christi fue escrita por Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, que también compuso varios himnos eucarísticos. Y hay uno en particular que quizá no es tan conocido como Pange Lingua o como Panis Angelicus, que es el Adoro Te Devote, y que me gustaría, ya para entrar en tono de lo que es esta solemnidad de Corpus Christi que vamos a celebrar el domingo, que comencemos con el Adoro Te Devote.
Bueno, padre José Luis, discúlpeme, no lo dejé ni que saludar a la gente, ¿no? Pero mandé el adorote de bote. Hola, No, a mí me parece muy bien. Señor, este es el día del fiesta del Corpus Christi. Para mí uno de es los la jueves fiesta que de la parroquia. causan sensación. Que brilla más que el sol. Bueno, entonces le Jueves quería... Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Así es, que que Corpus Christi la fiesta se celebraba patronal, jueves, claro la que fiesta sí. de su parroquia, el padre José Luis, como bien sabemos, es párroco de la parroquia Corpus Christi aquí en Miami. Padre, no, le puse Adorote de bote porque, como le decía a la gente, ¿no? Santo Tomás de Aquino fue el que escribió la liturgia de Corpus Christi. Cuenta no sé si leyenda o historia, que el Papa le pidió a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura, que otro súper teólogo, pero franciscano, Santo Tomás de Aquino dominico, que escribiera una liturgia para la fiesta de Corpus Christi. Y la primera que se leyó fue la de Santo Tomás de Aquino, y cuenta la leyenda, no sé si es verídico, que San Buenaventura, después de que escuchó lo que había escrito Santo Tomás de Aquino, Rompió todo. digo, yo esto no lo puedo superar, quédense con esto que escribió Santo Tomás, que escribió los himnos eucarísticos tan bonitos, ¿no? Tantum ergum, Pange Lingua. Y a mí me gusta mucho Adorote de bote, porque me gusta en particular, y por eso lo puse, padre, y quería compartir con usted, porque en esta solemnidad de Corpus Christi me gusta sobre todo la tercera estrofa. El himno Adorote de bote en latín lo pueden buscar en la letra en español. Adorote de bote comienza diciendo Adorote de bote, que quiere decir te adoro con devoción, y después dice deidad oculta, ¿no? Y la tercera estrofa, que yo la tengo aquí traducida al castellano, para decirla textualmente, dice así: en la cruz estaba oculto el esplendor de tu divinidad. Aquí, refiriéndose a la Eucaristía, ¿no? También está oculta tu humanidad. Pero, sin embargo, creo en ambos y confieso la realidad de ambos. Y solo pido, y esta es la parte que a mí más me parece más poética, más bonita, solo te pido lo que te pidió el ladrón penitente en la cruz, ¿no? Que es estar contigo, ¿no? Lo cuento esto porque en mi oración personal, ese verso, yo latín tuve unos cursitos en el seminario, no presumo de saber ni de entender ni nada de eso, pero esa frase me quedó grabada en latín, y en mi oración personal muchas veces cuando estoy frente al Santísimo evoco este canto y me acuerdo de eso, ¿no? Peto quod petivit latro penitens, ¿no? Solo te pido, Señor, lo que te pedía el ladrón penitente junto a ti en la cruz, ¿no? Porque me parece, además del significado profundo, ¿no? Que me parece de una belleza singular eso. Y obviamente, claro, Santo Tomás de Aquino, además de poeta, era un teólogo, filósofo, ¿no? Y un maestro espiritual, porque precisamente... Místico. Claro, Bueno, podía hacer esa teología, y podía hacer la teología que hacía por el mismo motivo que hacía la poesía que hacía, ¿no? Pero tú sabes que hubo una cosa muy interesante en la vida de Santo Tomás, que fue un hombre que llegó a conocer en profundidad el misterio del Señor, no a conocer, a abarcar, sino adentrarse en el misterio de la divinidad tan grande que en un momento dado de su vida dijo: no escribo más. Nada de lo que dijo, nada de lo que he escrito es lo que es la realidad. Es decir, cuando uno conoce la realidad, nada de lo que se escribe se parece a lo que es. Claro, Por ejemplo, no es lo mismo hablar del amor y escribir sobre el amor que estar enamorado. Claro. Cuando uno se enamora, entonces se da cuenta que cualquier palabra es puramente superficial comparado con lo que es la experiencia profunda. Y eso pasa con Dios. Él se dio cuenta al experimentar a Dios que todo lo que había escrito no se parecía. Así es. Así que, ¿qué le parece esa estrofa del Adorote de bote, ¿no? Aquí, bellísimo. Aquí está oculta, en la cruz está oculta la divinidad. Aquí también está oculta la divinidad. Sin embargo, yo confieso que estás presente. Y solo te pido lo que te pedía el buen ladrón, ¿no? Estar contigo en el paraíso. Es una pena que como las estrofas están en latín, empezando por los curas, que muchas veces no sabemos el latín tampoco, ¿no? No cogemos la belleza del latín, la profundidad del latín, que la gente al cantarlo o al oírlo cantar no se dé cuenta de lo que está diciendo. Así es. Así es. Y esta fiesta también es una fiesta del sacerdocio, en cierta medida, padre, porque el sacerdote es para la Eucaristía, y la Eucaristía
no se puede celebrar sin la presencia del sacerdote, ¿no? Exacto, no. Y le quería contar... Y ya que me hablas que es una fiesta, hay que saber que también nace del milagro de Bolzana y que nace de una, aunque esto era una devoción que existía, como tú decías, hablábamos antes de empezar, de Lieja, Sí, en Bélgica. También es verdad que el Papa Urbano IV hace esta fiesta precisamente ante este milagro eucarístico que tiene siempre como punto de partida la duda del sacerdote que decía la misa si realmente aquello que él estaba tocando, aquel pedazo de pan aparente o aquellas gotas de vino aparente, eran realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el Señor, que siempre tiene una delicadeza a prueba de todo, le da la posibilidad de poder ver lo que él ha visto tantas veces, pero escondido en la materialidad que no deja descubrir la profundidad espiritual. Así que en ese momento también es una fiesta unida al sacerdocio, pero no en la parte buena, sino en nuestra duda ante eso que vemos todos los días. Y se imagina usted, padre, lo que debía ser, porque bien sabemos que el sacramento no depende de la santidad del sacerdote, ¿no? Gracias a Dios. Bendito sea Dios, ¿no? Claro. Pero lo cual no es una excusa para nosotros, pero aunque el sacerdote sea un asaltante de banco, si celebra la Eucaristía, celebra la Eucaristía, ¿no? Jesucristo se hizo presente, pero ¿no? otra cosa, si celebra la Eucaristía conforme la idea de la Iglesia, por supuesto, conforme lo manda la Iglesia. Porque una vez había una película famosa vieja, usted no había nacido todavía, que era, no sé ni cómo se llamaba, pero sé que al final era un hombre, era un sacerdote apóstata, que ante un seminarista que era muy devoto, lo que hizo fue entrar en una panadería y decir hoc est corpus meum. Y entonces, ¿qué vas a hacer con todo este pan consagrado? Por supuesto. Pero hoy ya sabemos, y lo sabemos de siempre, que eso no es así. Si no lo hace con la idea de la Iglesia, en la mentalidad de la Iglesia, eso no está consagrado. Has dicho palabras, porque la consagración en la Eucaristía no es magia. Exacto. Ese es el problema, no es magia. Exacto. No, pero lo que yo iba es, ¿se imaginan, padre, lo que debía ser ir a una misa celebrada por Santo Tomás de Aquino o por San Agustín? Porque, porque aunque no depende del sacerdote, el sacerdote puede ser un superconductor o alguien que así opaca el misterio, ¿no? Alguien que transmite el misterio o que opaca el misterio, ¿no? Por su persona. Bueno, pero ¿se imagina lo que debe haber sido eso? Pero yo te diría una cosa, ¿y qué hubiera sido mejor si uno de ellos, o San José de Cupertino, que decían que era bastante bruto y que nada más que se sabía un evangelio, o tal vez de nuestro patrono, el cura de Ars, que también decía que no era muy claro en sus luces teológicas. Y sin embargo, los dos eran dos santazos. Dicen que San José de Cupertino, que era, con perdón de los pobres santos, que era muy bruto, dice que cada vez que celebraba la misa, levitaba. Y es que yo creo que también, si Agustín y Tomás y San José de Cupertino y el cura de Ars tienen algo o el padre Damián, que hablábamos el otro día. Sí, pero bueno, o el padre Damián. Yo creo que una de las cosas que tienen es que son místicos. Y yo creo que eso es lo que hace, no el conocimiento cuanto la mística, es decir, la experiencia profunda de ese gran misterio. Así que puede ser que entre ustedes haya curas que no son muy buenas luces para la teología, pero en cambio tienen un gran amor y eso se saca por los poros. Así que no sé. Bueno, sabe Dios. Yo no sé si te pasa a ti lo que me pasó a mí, pero yo he tenido profesores que sabían muchísimo, pero eran extremadamente aburridos. Sí. Así que yo no sé, a lo mejor eran aburridos esta gente dando clases. No sé. Así que no sé. Pero me imagino yo que al ser tan grandes santos, asistir a una misa celebrada por ellos, no debía ser, porque de vuelta, no, la misa es la misa, pero con un superconductor en vez de con un cable de plomo. Claro. Y la otra cosa que le quería contar, que tiene vinculada con esto, con el sacerdocio y la Eucaristía, porque me llamó mucho la atención. Usted ya lo sabe, ya se lo conté afuera del aire, pero lo quiero contar en el aire, porque me gusta su comentario también y también para compartirlo con la gente. Como saben, porque hablamos aquí en este mismo programa, el día 11 de mayo falleció aquí en esta ciudad de Miami, en Fort Lauderdale, falleció el padre Noel Fogarty, Monseñor Noel Fogarty, que fue el primer párroco con el que yo trabajé, estando recién ordenado en la parroquia San Gregorio Magno, aquí en el condado Broward, en Plantation. Y la semana pasada fue su misa de exequias, y al terminada la misa,
dijo unas palabras, un sacerdote de la diócesis aquí, el padre O'Doherty, párroco de Epiphany, que era muy amigo del padre Fogarty. Y entonces hizo una semblanza. El Monseñor Fogarty había sido vicario general, canciller de la arquidiócesis de Miami, párroco en Santa Rosa de Lima antes de San Gregorio Magno, fundador de la parroquia San Bartolomé en una zona de aquí que se llama Miramar, aclaro para la gente que nos escucha afuera de la arquidiócesis de Miami. En fin, una trayectoria, un ministerio sacerdotal muy fecundo durante más de 50 años. Y entonces con todo esto, cuando estaba haciendo esa semblanza, el padre O'Doherty dijo, sí, y Monseñor Fogarty tenía un amor especial por la Eucaristía y una devoción especial por la Eucaristía. Doy fe yo de eso porque cuando yo estaba en San Gregorio Magno, aún cuando él estaba enfermo, por ejemplo, lo operaron de la vesícula mientras yo estaba ahí de vicario, él, aunque estaba convaleciente, bajaba a la tarde al oratorio privado de los curas y celebraba misa todos los días convaleciente, ¿no?, de su operación de vesícula, por ejemplo, ¿no? Y entonces contó Monseñor O'Doherty esto, que me llamó mucho la atención. Dijo, y un día en febrero de este año, estaba hablando del amor del padre Fogarty por la Eucaristía, y un día en febrero de este año, mientras rezaba los misterios luminosos del Rosario, cuando llegó al quinto misterio luminoso del Rosario, no había forma de que se acordara cuál era el misterio. No había forma. Sabemos que el quinto misterio luminoso del Rosario, que lo introdujo Juan Pablo II, es la institución de la Eucaristía, ¿no? Y entonces no había forma de que se acordara del misterio. Y por más que trataba y trataba, no había forma de que se acordara del misterio. Y pasó toda la noche en vela diciendo, no puede ser, ¿cuál es el quinto misterio del Rosario, del misterio luminoso del Rosario? No puede ser que no me lo acuerdo. ¿Cuál es? Y entonces pasó toda la noche en vela, preocupado por eso, y a la mañana siguiente pidió que a alguien que le dijera, ¿cuál es el quinto misterio luminoso del Rosario? Y le dijeron, la institución de la Eucaristía. Y entonces contó el padre O'Doherty que el padre Fogarty dijo, algo anda mal conmigo, porque no puede ser que de todos los misterios me olvide el que es el centro de mi vida como sacerdote, que es la Eucaristía. Y entonces dice, voy a ir al médico. Fue al médico, le diagnosticaron un cáncer de cerebro, que fue lo que lo terminó matando, ¿no?, el cáncer de cerebro. Pero me llamó mucho la atención, ¿no?, esa anécdota, ¿no? Sí. Y me pareció una anécdota muy sacerdotal. No sé qué le parece a usted, padre. Sí, y realmente es que la Eucaristía es el centro de nuestra vida, debe serlo el centro de nuestra vida, porque estamos hechos para eso, para el Jueves Santo. El Jueves Santo para nosotros es el día de la institución de la Eucaristía, ¿no?, pero también es el día del sacerdocio, porque nos pidió el Señor que cuidáramos, que hiciéramos esto en memoria suya, y es lo que repetimos, hacer esto en memoria suya, en recuerdo suyo, y en el recuerdo no solamente de lo que Él hizo, de su palabra, sino también de su amor y de su entrega. Así que yo creo que esto es importante porque es nuestra misión fundamental, aunque sabemos que hay una serie de sacramentos que tenemos que hacer también. Pero mira, el bautismo lo hace el diácono también. La confesión es nuestra, perdonar los pecados. Es una cosa que lo tiene la Iglesia y se lo ha otorgado, o sea, el sacerdote el que la tiene que hacer. La confirmación lo puede hacer el sacerdote, pero el obispo muchas veces se lo reserva para él. O mejor dicho, es del obispo y no lo delega algunas veces. ¿Qué más? La Eucaristía es nuestra. La unción de los enfermos. La unción de los enfermos es nuestra porque perdona los pecados. Claro. Por eso es nuestro también. El casar es algo que como sabéis, que pertenece al diácono también. Sí, pero como testigo, pero los ministros son los novios. Exacto, el que preside puede ser el diácono, el obispo, pero los ministros son los novios. O sea, y la ordenación que es del obispo. Así que, teniendo en cuenta todo eso, es fundamental la entrega del cuerpo y la sangre de Cristo y el perdón de los pecados. Son básicamente lo que es fundamental del sacerdote, y los demás lo compartimos es una delegación del obispo, o lo compartimos con el diácono, ¿no? O sea, pero prácticamente eso. Ahora, para mí este es un día muy especial, no solamente porque la parroquia de Corpus Christi, en mi parroquia se llama Corpus Christi, y hay muchas iglesias en los Estados Unidos y en el mundo dedicadas al Corpus Christi. Hay ciudades como Corpus Christi, pero o sea, ciudades que son de origen hispano, donde el Corpus Christi pues tenía importancia, como en Texas, ¿no? Pero es que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es qué amor y qué delicadeza
tiene el Señor con nosotros en cada milagro de la Eucaristía. Y es que cuando tú miras la Eucaristía, los milagros, este primero, el de Bolzana, en el siglo XIII, creo que fue, que se produce este gran milagro, se habla sobre la duda. Hay un milagro, hay dos milagros que a mí me gustaría recordar. El de Bolzana está en Orvieto, hay una custodia donde está el corporal donde están las gotas de sangre que cayeron sobre él y está ahí guardado. Vas a Orvieto y lo vas a ver ahí. Pero hay otros dos. Uno que es muy antiguo, es el milagro del anciano en Italia, que es también otro sacerdote que duda si eso es el cuerpo o la sangre de Cristo. Y de pronto en sus manos se convierte en cuerpo, en carne, y el vino se convierte en sangre. Físicamente, o sea, se ve. Nosotros llamamos la transustanciación, o sea, cambia la sustancia, pero la apariencia sigue siendo de pan y de vino. Pero en este caso, la sustancia, el cuerpo y la sangre de Cristo, se pudo ver en lo exterior. Ok, pero eso pasó hace 800 años. Y una de las cosas que pasa hace 800 años que nosotros podíamos decir, ay, el pueblo ignorante, que es crédulo, que le dieron cualquier cosa, le dieron gato por liebre. El cura, para engatusar a aquella gente, cogió un pedazo de carne y dijo, mira, se me ha convertido. Y pudiera haber sido, pasó hace 800 años, pero una cosa que es que lo que fue hace 800 años, si fue un milagro, tiene que ser un milagro hoy. Y esta gente cogió este pedazo de carne y lo metió en una, como era un pedazo tan fino de carne, lo puso y se empezó a arrugar, es decir, se empezó a encoger, se empezó a enrollar. Para no enrollarse, lo que hicieron fue extenderlo y con clavitos clavaron todo alrededor de la hostia, o sea, todo alrededor de aquel pedazo de carne para que se secara de esa manera. La sangre fue más fácil, lo dejaron en el cáliz se convirtió en unos grumos, la carne se puso seca. Hoy, si ustedes van al pueblo del anciano, ahí se van a encontrar esta custodia donde está este pedazo de carne y este cáliz de cristal donde están los grumos. Resulta que dijeron, bueno, pero si tiene que ser, ¿quién es esta carne? Vamos a saber si esto es una gran mentira, esto es una gran estafa o esto es un gran regalo de Dios. Y cuando empiezan a hacer los estudios, empiezan a revelar varias cosas. Primero, que este trozo de este milagro es un trozo de carne humana. ¡Wow! En aquel entonces no habría manera de diferenciar si esto era carne humana o carne de una vaca. Uh-huh. ¿Quién sabe? ¿Qué casualidad puede ser carne humana? Pero cuando siguieron estudiando, no era carne humana, qué sé yo, de la mano, del pie, de un costado. No, era una carne humana de un corazón humano, de la membrana que cubre un corazón humano, cortada de una manera tan fina que no había un cuchillo que lo pudiera cortar en esa capacidad. Por tanto, estamos viendo que 800 años después, aquella carne era realmente carne humana. Y no solamente carne humana, era carne del corazón de un ser humano. Y yo creo que esto es como decirnos a nosotros, los hombres científicos, los del siglo XX, XXI, estoy poniendo en las manos de ustedes, cada vez que venga, mi corazón. Le estoy entregando totalmente mi amor. Porque el Señor hubiera podido haber cogido cualquier otra parte de su ser para habernoslo dado, pero darnos el corazón para hoy, para nosotros, el ser humano, que es el centro de donde brotan todas nuestras acciones, toda nuestra actividad, donde nosotros en nuestra sociedad hoy día lo consideramos el amor. Yo creo que lo que nos está dando en este regalo, que realmente es emocionante, es el amor de Dios. Dios nos ama tanto que nos entregó a su Hijo. Jesucristo es el amor del Padre. Pues bien, la Eucaristía, Él es amor del Hijo que nos entrega a cada uno de nosotros. Y por eso cuando colocamos nuestra mano o nuestra lengua, recordemos, la forma antigua era la mano. Porque la mano, como decían los santos padres, era el altar donde se recibía el trono de Dios. Así que cuando se recibe en la mano, o aquellos que tengan más devoción lo hacen en la lengua, recordemos, es el amor de Dios, no es un pedacito de pan. Y yo me da mucha pena cuando veo que la gente va de cualquier forma a la misa, ¿no?
Hay veces que la gente piensa que va a la playa o piensa que por ir a la playa como van a la playa, pero van a la iglesia primero y entonces no sé si se dan cuenta qué es lo que tenemos ahí delante. Si apareciera Jesús y Jesús se hiciera presente como en la transfiguración, ¿qué haríamos nosotros los seres humanos, Roberto? Caeríamos de rodillas al suelo. Sí. Y la segunda cosa es, vamos a comulgar. ¿Hasta qué punto nos damos cuenta de esta preparación? Primero hay algunos que como no saben lo que es la Eucaristía, van a la iglesia, ven que todo el mundo se levanta, ¡pum!, ellos se levantan también. Luego no saben qué hacer. Pero hay otros que sí saben lo que van a hacer, pero no le dan la profundidad. Y entonces van de cualquier manera, van distraídos, van a lo mejor saludando al que está al lado en la iglesia. Yo no sé si te ha pasado a ti, vas a dar la comunión y el hombre está saludando al que está en el primer banco. No, pero ustedes se dan cuenta, estamos yendo a recibir al Señor. Ustedes se dan cuenta cuando el Señor pone en su mano lo que está poniendo es todo su corazón, porque recuerda que cada Eucaristía, cada partícula de esa hostia, por grande o pequeña que sea, es la totalidad de la humanidad y la divinidad. No, ay, mira, me tocó el dedo meñique. No es eso. Te tocó todo él en su humanidad y en su divinidad. ¿Cómo? Debía ponerle uno temblando, debía recibir la Eucaristía. Debía hacer algo que nos pusiera los pelos de punta. El saber lo que estamos haciendo. Sí. No, tal cual. Mire, le cuento algo que me pasó. Estábamos pasadito para la pausa, pero le cuento algo que me pasó a mí en la parroquia en San Patricio. Vino una vez para Pascua, estaba aquí en Miami, y vino a misa Andrea Bocelli. Y entonces salió hasta en la televisión nacional que Andrea Bocelli había ido a misa a una parroquia en Miami Beach, ¿no? San Patricio, padre, diga su nombre. A San Patricio. Porque alguien lo filmó con teléfono, lo puso en YouTube y entonces lo agarraron de ahí, de la CBS, la NBC, no sé qué. Entonces al año siguiente, mucha gente que yo ni conozco de la parroquia empezó a aparecer de todos lados. Y siempre en Pascua viene mucha gente que viene solo en Pascua, pero esto era gente que venía y preguntaba, ¿dónde está Andrea Bocelli? ¿Dónde está Andrea Bocelli? E inclusive hubo un grupo de gente que obviamente no conocían muy bien cómo es la iglesia, que se sentaron delante del sagrario, de espaldas al sagrario, atrás del altar, y cuando yo los veo le digo, discúlpeme, le digo, ¿qué hacen aquí? No, me dice, estamos esperando para ver a Andrea Bocelli. Y yo le digo, mire, señor, el que está ahí atrás suyo, al que usted le está dando la espalda, es el que lo creó, Andrea Bocelli. Le dijo, por favor, ¿se puede mover? ¿No? Y miraron, ¿no? Y me miraban. Y yo decía, pero ¿no se dan cuenta que Andrea Bocelli en realidad es producto de ese que está ahí atrás, ¿no? Nada, una anécdota que le cuento, padre. No, pero es verdad. Es que yo creo que todos los que nos están escuchando deberían darse cuenta qué es lo que hay ahí. El gran regalo de Dios, la gran amor del Padre. Por favor, sepamos recibirlo bien. Y vamos a la pausa y me acabo de acordar otra anécdota que después, si tenemos tiempo, le cuento. Y habría que hablar del milagro de Buenos Aires. También el milagro eucarístico de Buenos Aires. Ahí me mató, no tengo ni idea. No, pues mírenlo en YouTube. Lo voy a mirar. Bueno, vamos a la pausa. Ya regresamos, preparando el domingo. Solo en Ghost Machado Ford obtén una garantía de 10 años, 100,000 millas con la compra de tu nuevo vehículo. Estamos abriendo caminos con Ford Escapes nuevos 2016 o Ford Fusions, $139 al mes. Grandiosas ofertas durante la venta construcción en Ghost Machado Ford en Hialeah. Más grande y más fuerte que nunca. Peregrinación Virgen de Cuapa 2016. Divina Providencia, junio 5, 12 del día. Saint Dominic, junio 6, 7 de la noche. San Michael, junio 7, 7 de la noche. Mother of Pride, junio 8, 7 de la noche. Príncipe de Paz, junio 9, 7 de la noche. Santa Catalina de Siena, junio 10, 7 de la noche. Santa Bárbara, junio 11, 7 de la noche. En la parroquia de Santa Ágata, el 12 de junio a la 1 de la tarde estará presente Monseñor René Sandigo, obispo de la diócesis de Juigalpa, Nicaragua. Informe 786-499-1848. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Cerado Supermarket. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí preparando el domingo con el Padre José Luis y le cuento, hablando de esa admiración que tenemos que tener frente a la Eucaristía,
como le contaba lo que me pasó aquí en San Patricio, otra cosa que me acordé le quería contar. Fui una vez acompañando a un sacerdote amigo a celebrar, que fue a celebrar misa en una parroquia, en lo que nosotros llamamos una Villa Miseria en la Argentina, que en Cuba le dicen Yegaipón, en Uruguay le dicen Cantegril, en Perú Pueblo Nuevo, Favela, en Brasil, bueno. Y entonces la iglesia estaba ahí en el medio de la Villa Miseria. Y estaba el cura párroco que nos recibió. Y entonces, como era una ocasión muy solemne, el padre dijo, usemos incienso, ¿no? Tenían una casulla de un solo color, blanca, que era la que le habían regalado al cura cuando fue ordenado. Era la única casulla que había en la parroquia. O sea, para que se dé una idea de las carencias que había, ¿no? Además de, humanamente, una Villa Miseria es una zona muy carenciada. Y usemos incienso, sí, como no. Entonces le trajeron un plato que tenía soldado un palo y habían puesto el carbón encima y ahí se echaba el incienso y salía humo. Pero obviamente no se podía mover porque se caía todo el carbón. Entonces el padre lo que hacía era, lo llevaba como si fuera una vela y cuando se paraba, soplaba para que el humo del incienso fuera hacia el altar. Bueno, o sea que ese ambiente un ambiente de mucha carencia, de mucha pobreza, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba ahí con el padre celebrando misa, dije, pero sí, este es un ambiente de muchas carencias, pero Jesucristo se va a hacer presente aquí como se hace presente en la Basílica de San Pedro. Exacto. Y lo va a hacer presente tanto el Papa como el cura más bruto que tú te puedes encontrar sobre los días de tu tierra. Porque el Señor coge lo necio del mundo para confundir a los sabios y usa a los necios, nosotros, para poder hacer la cosa más grande que nadie puede hacer. Así es. Hay dos cosas que el sacerdocio puede hacer que realmente es único. Uno es hacer presente a Jesús de esta manera sacramental, porque sabemos que espiritualmente lo hacemos cada vez que 2 o 3 nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Se hace presente a través de la palabra, ahí está Él. Él se hace presente cuando salimos y somos sus enviados para el mundo, ahí está Él. Pero para hacerse cuerpo y sangre es esa necesidad. Y para perdonar los pecados. Yo me he dado cuenta de una cosa, me toca ahora ir al hospital y cuando el capellán no está, pues nos llaman a nosotros para ir. Y cuando voy, me doy cuenta de que todo el mundo está trabajando y todo el mundo muy servicial, las enfermeras. De verdad que las enfermeras son ángeles, los enfermeros también, los médicos también, por lo menos los que yo me encuentro, ¿no? De verdad que me quito el sombrero delante de todos ellos, su deseo de curar. Pero saben que hay una cosa que ellos no pueden hacer. Ellos pueden llegar hasta un punto. Y a partir de ese punto, ellos lo único que pueden hacer es encogerse de hombre y decir, bueno, ya ahora todo está en manos del más allá. Y entonces cuando llega el sacerdote y le da la esperanza para 2 cosas, o para curarse, si es la voluntad de Dios a través de la unción de los enfermos, o para dar el salto a empezar una vida nueva. La capacidad que nosotros tenemos de ayudar a la persona, y eso los sacerdotes, junto con los pastores, que muchas veces, o los rabinos, que tú los encuentras también, ayudándolos en ese paso para el más allá. Eso es algo que solo nosotros lo podemos hacer. Poder, como sacerdotes, ir ante esa persona que se siente con todos los remordimientos de una vida pasada, turbia, y decirle, mira, no, yo no soy el que te perdona, el que te perdona es Jesús, porque tanto te ha amado que ha dado la vida por ti, y yo en su nombre te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo que ni los médicos ni nadie lo puede hacer, perdonar. Un psicólogo puede oír, un psicólogo puede orientarte, un psicólogo puede ayudarte, pero perdonar solo Dios. Y esas son las facultades que el Señor nos ha dado a nosotros. Y yo creo que eso es importante, poder darlo. Lo que gratis dimos, gratis recibimos, gratis hay que darlo. Bueno, padre, le propongo que escuchemos el Evangelio, el fragmento del Evangelio que se va a proclamar este domingo. ¿Cómo no? Que obviamente tiene connotaciones eucarísticas explícitas, porque estamos en la fiesta, en la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos.
Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Bien, padre, bueno, escuchábamos aquí el relato de la multiplicación de los panes y los peces, obviamente que tiene connotaciones eucarísticas, ¿no? Y sobre todo eso de comer hasta saciarse y que queda todavía más, ¿no? Bueno, sí, vamos a meterlo todo en conjunto en esto. Fíjate que estamos hablando de que Jesús dice que recibe a los apóstoles que vienen de haber sido enviados en una misión apostólica. Pero fíjate una cosa muy curiosa. Hay 2 envíos, uno a los 72 y otro a los 12, ¿no es verdad? A los 72 dice que llegaron todos muy contentos porque no se les había los espíritus se les metían. Venían contentos. Y en este caso no dicen que los apóstoles vinieron contentos. Llegaron y vinieron contándole cosas. ¿Qué serían aquellas cosas que Jesús dice, pero vamos a llevarlo a un lugar apartado? Voy a tener que corregir lo que está haciendo. El Señor era un buen pedagogo, y el pedagogo no es solamente el que enseña, sino el que hace que los discípulos hagan. Y cuando hacen, si hay un error, los corrige, y si hay un acierto, lo afirma. Y en este caso el Señor va ahora a tratar de corregir, orientar. ¿Qué va a hacer? Se lo va a llevar a un sitio en Betsaida. Y en Betsaida él va a tratar de ir explicándole esto. Un sitio apartado incluso de los pueblos judíos. O sea, un sitio donde había más, se podía ignorar más esa euforia mesiánica. Por tanto, estamos hablando de un sitio apartado fuera del ámbito del ámbito judío, donde él pudiera hablar y corregir cualquier cosa que haya pasado en esa gira apostólica. Pero dicen que cuando llegaron a aquel sitio, la gente, sabiendo que habían venido, dice que se le aglomeró una gran multitud. Y cuando Jesús lo vio, ¿qué es lo que hizo? Él lo que hizo fue posponer la clase, posponer el descanso para poder asistir a aquella gente en sus necesidades. Es decir, por muy buenos que sean los planes que cada uno de nosotros puede tener, lo que no puede obviar es la necesidad inminente que tiene aquí. No es que nosotros vamos a hacer para el futuro una gran campaña evangelizadora si se nos olvida evangelizar al que está llegando a nosotros. Tenemos que atender al que está llegando a nosotros, y eso es lo que precisamente hace Jesús. Pospone para poder atender a estas personas. Dice que le empieza a hablar, que le está con ellos, escuchándolos, hablándolos. Dice que los apóstoles, llegado un momento, le van y le dicen: mira, no sería bueno que despidas a esta gente. Yo creo que aquí hay no solamente una preocupación por esta gente, sino un cansancio de los apóstoles de la gente. Oye, vamos a ver, vienen de estar trabajando, vienen de unas correrías por ahí, por los pueblos, anunciando, están cansados, quieren estar con el maestro a solas, y esta gente se le ha metido por el medio. Y por tanto lo que le están queriendo decir: ¿por qué no los marchen? Sí. ¿Por qué no los mandas hacia afuera? Y que vayan y resuelvan como puedan. Que nos dejen a nosotros en paz, que nos dejen, ¿tú me entiendes? Yo creo que era muy humano esa postura, y le dan una respuesta para sacarlos del medio, muy humana, que ellos resuelvan comprando. Jesús le dice: no, denles ustedes de comer. Y de pronto les cambió el fichero del juego de ajedrez, ¿no? Se lo echó por tierra. ¿Cómo que nosotros darle de comer? Si nosotros queremos que se vayan. Y tú ahora nos dices que le demos de comer. ¿Con qué le vamos a dar de comer?
Y entonces ellos piensan en términos del mundo. No tenemos dinero, no tenemos comida, ¿qué vamos a darle? Y irónicamente le dice, bueno, aquí hay 5 panes y 2 peces. Todo el mundo sabe, tú por supuesto, y los que nos oyen ya lo saben, que nada de números en el Evangelio son números históricos, sino son números simbólicos. Es decir, no es que había nada más que 5 pedacitos de pan y 2 peces. Están diciendo, si los traducimos, ese pan que estamos hablando es un pan de cebada seguramente, y el pan de cebada es como un muffin que llamamos aquí en los Estados Unidos, es decir, es un panecillo como el puño de una mano cuando se cierra. Eso es lo que serían los 5 panecitos de ese tamaño. 5 significa número indeterminado de panecitos, pero evidentemente un número pequeño. Número pequeño y determinado. Había un montoncito de panes y había 2 peces. El número 2 es el número que te habla de que es la cantidad más pequeña capaz de ser divisible. El 1 no puede dividirse. El 2 es la unidad más pequeña capaz de ser dividido. Así que digamos que había una pequeña ínfima de peces que solamente eran tan pequeños que esto era lo más pequeño de poder dividirse. Así que tenemos una cosa bien pequeña. Entonces el Señor le dice, bueno, tráiganmelo para acá, háganlo recostar. Dice la Escritura que habían 5,000 hombres. Ahora, fíjate qué interesante, 5,000 significa 5 por 1,000. En panes había 5, nada más. Así que un número indeterminado, bien poquito, y el 5,000 es un número indeterminado, pero bastante grande, mucho más grande, mucho más. Así que había una cantidad mínima de panes a una cantidad grande de seres humanos. ¿Qué hace el Señor? Dice que los dividan por grupos de a 50. Así que 5 por 10. O sea, que los dividió por un grupitos más pequeños. Es decir, subdividió esa gran masa por grupos más pequeños. Yo no sé por qué a mí me parece muchas veces toda esa necesidad del hombre hambriento, que es una gran multitud, pero una gran multitud que se sacia a base de pequeños grupos que se reúnen para celebrar la Eucaristía. Él entrega su cuerpo y su sangre y lo celebramos en pequeñas comunidades, ¿no? La celebra, esos pequeños grupos yo los vería, me parece a mí, en San Patricio, lo vería en Corpus Christi, lo vería en las misiones de Corpus Christi, es decir, te dividen por grupos. ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a coger ese pan y ahora empieza los mismos gestos que vamos a ver en la Eucaristía. Por tanto, esto tiene a la vez que una vista exterior de la multiplicación de los panes con una vista interior más eucarística, como tú decías. Porque evidentemente tomó el pan, levantó los ojos, bendijo, partió y repartió. Y precisamente esos son los gestos que él va a hacer en la última cena. Esto va a ser los gestos que nosotros hacemos en la Eucaristía. Sobre todo, fíjate, en el canon número 1. Porque el sacerdote va a coger, dice, cogió el pan en sus santas y venerables manos, levantó los ojos al Padre, elevando los ojos al cielo, Dios. Padre Todopoderoso, te dio gracia, lo partió y lo dio. Ese es el gesto eucarístico por naturaleza. Y fíjate que es algo muy normal, que Jesús debía haberlo hecho mucho en su vida, en su comida con sus discípulos. Lo vemos cómo es que lo hacía en los discípulos de Maús. Y entonces, al ver cómo hizo la fracción del pan, automáticamente se acordaron de Jesús. Por tanto, no es solamente que nosotros estamos, me parece a mí, recordando cuál fue la última cena, sino cuál era la cena normal con Jesús, de una manera tan especial que lo único que hace en la última cena fue darle el cambio de decir, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en esa forma como él tenía de ser, y él lo hace. Y dice que empezó a repartirlo, los discípulos empezaron a repartirlo, se le dieron a estos grupos, y cuando se dieron cuenta, al terminar ese compartir, habían conseguido dar de comer a toda esta gente. Y los leftovers, como diríamos en inglés, y las sobras, dicen que eran tantas que recogieron 12 canastos. Y yo me pregunto, en ese sitio descampado, ¿quién tenía 12 canastos?
Bueno, antes volvemos otra vez a la catequesis. Recuerden que no es un libro histórico, es un libro catequético. Al ser un libro catequético, lo que estamos hablando es que simbólicamente el Señor lo que quiere decir que en esta multiplicación de panes y peces dio para comer a tanta gente que sobró. Y sobró 12 canastas, 12 tribus, 12 apóstoles, 12, que dio de comer a los que habían ahí y había para comer y dar de comer a todo el pueblo. Y por eso entonces cuando uno ve eso, uno se queda asombrado. Ay, el Señor quiere nuestra vida, y la vida viene a través de la Eucaristía. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Eso le dijo ya el Señor al demonio. Y nosotros nos damos cuenta de que en la Eucaristía está el alimento del alma, porque en lo espiritual, a diferencia de lo material, las cosas se cambian. En lo material, cuando yo como un pedazo de cerdo, no me convierto en cerdo. Yo me convierto el cerdo en persona, en humano. En el caso de las cosas espirituales, cuando yo consumo algo espiritual, eso espiritual me transforma a mí. Por ejemplo, en algo tan sencillo, yo tengo un encontronazo con una persona malhumorada que me da un insulto y se faja conmigo. Esa persona me transfiere a mí la violencia y le respondo con violencia. Me dejo arrastrar por la violencia del otro. Lo espiritual te transforma. En este caso, Cristo te transforma. Y es muy importante esta transformación, porque Él dice que el que no coma mi carne y mi sangre no tiene vida. Pero el que come mi carne y mi sangre, yo lo resucitaré en el día final. Es decir, que está junto a la vida esta Eucaristía. Eucaristía es el alimento. Alimento que nace de la entrega del Señor y del compartir de la comunidad. Fíjate que el cristiano no debería ser una persona que se centrara en el coger, en el poner paredes, en el poner divisiones, en el separar, en el egoísmo, sino en el compartir. Lo que Cristo nos dio a nosotros, compartámoslo también con los demás. Así es. Bueno, Padre, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos este domingo aquí porque el Corpus Christi tradicionalmente un jueves. Digo ayer porque hoy es viernes a la tarde, estamos aquí en Radio Paz en vivo. Aclaro por qué se repite, sí. Pero este jueves en Roma se celebró como es tradicional. En Radio Paz, en el WTN, tuvimos al Papa en vivo con la tradicional procesión y por eso hay países que lo tienen, siguen teniendo los jueves, claro, lugares, y otros que lo tenemos el domingo. O dentro de diócesis también, ¿no? Exacto, también. Así que aquí en Miami, Corpus Christi se celebra el domingo. Pero en Roma el Papa lo celebró este jueves pasado. Bueno, Padre. De hecho, nada más que yo quisiera dejarles algo. Para los que lo hicieron, para los que lo van a celebrar este domingo, para los que vayan a misa, recuerden el misterio del anciano, el milagro del anciano. Es el corazón de Jesús puesto en tu mano. ¿Qué vas a hacer? Es lo único que yo te pregunto. ¿Qué vas a hacer? Si te dieras cuenta de eso todos los días, ¿qué vas a hacer? Bueno, nos fuimos. Que Dios los bendiga. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. La comunidad Siervo de Cristo Vivo les invita